Aguascalientes, estado ubicado en el centro geográfico de la República Mexicana, estado de grandes tradiciones, rica cultura y una historia digna de aprender. Este es el momento de conocer sus orígenes, de descubrir su fundación, de saber cómo empezó la historia de mi tierra. Hoy conoceremos cómo Aguascalientes, al igual que el resto del territorio, se empezó a delimitar gracias a la creación de las haciendas, que poco a poco se fueron dividiendo y convirtiendo en los muy conocidos barrios. Antes de que se poblara lo que hoy conocemos como Aguascalientes, ya había pobladores en un lugar al sur, a 25 kilómetros de la villa. La hacienda de Peñuelas en un principio se le llamó Hacienda de San Nicolás porque una persona precisamente que venía de Lagos de Moreno se llamaba Nicolás. Esta persona también fue fundador de Aguascalientes. Si vamos por la calle Díaz de León y Juan de Montoro, podemos encontrar en el jardín de los fundadores a ese señor, Nicolás Ramírez. La hacienda de Peñuelas es más antigua que Aguascalientes. Aguascalientes se fundó en 1575 y la hacienda se fundaría unos 10, 20 años atrás. Es decir, que las personas que venían de Lagos llegan primeramente a este lugar, fundan la hacienda de Peñuelas y luego se trasladan a la ciudad de Aguascalientes y allá fundan precisamente lo que es la ciudad en 1575. La hacienda de Peñuelas ha tenido a través del tiempo, ha tenido varios propietarios. Aparte de Nicolás Ramírez como fundador, también fue propietario Manuel Díaz de León. Manuel Díaz de León dio prosperidad a la hacienda. En aquel tiempo la hacienda de Peñuelas también tenía otras propiedades. Podemos decir que había la hacienda de San Nicolás de Peñuelas, también había lo que era la hacienda de San Isidro, que es este lugar, y también la hacienda de San Antonio, es decir que las tres propiedades pertenecían a Manuel Díaz de León. Era una persona, un español, que también tenía cargos importantes en Aguascalientes. Era la autoridad superior. Él, por ejemplo, se encargaba de vigilar el que no hubiera bebidas embriagantes, es decir, que la persona que anduviera por ahí vendiendo lo prohibido, que eran las bebidas embriagantes, pues les ponían penas severas. Era desde cortarle las orejas a las personas que no entendían, lo mínimo podía ser meterlos a la cárcel. En el tiempo de Manuel Díaz de León había esclavitud aquí en la hacienda de Peñuelas. Aparte de Manuel Díaz de León, también la hacienda de Peñuelas perteneció a los Dávalos. Precisamente Juan José Dávalos fue el papá de Juan Chávez. Es decir, que Juan Chávez fue el producto del abuso a una peona. El hacendado abusó de una peona y de ahí precisamente nació Juan Chávez. Juan Chávez existió, nada más que se ha manejado mucho como leyenda, pero Juan Chávez nació aquí en esta hacienda de Peñuelas, en 1830. Solo que en aquel tiempo, o sea, en el siglo XIX, el ser hijo, digamos, ilegítimo, en ese tiempo era muy mal visto. Precisamente por eso Juan Chávez, como que de ahí fue su rebeldía. Después de que fue propietario Miguel Belaunzarán, o sea, Miguel Belaunzarán le compró la hacienda a Juan José Dávalos. Miguel Belaunzarán fue quien construyó la Presa del Muerto, o la Presa de Guadalupe también, o sea, oficialmente la Presa de Guadalupe. Y también Miguel Belaunzarán lo que hizo fue que construyó ciertos acueductos que ahora que le llaman lumbreras. Todavía en el ejido de Peñuelas hay vestigios de ese tipo de lumbreras que eran
acueductos que venían desde la presa del Muerto y bajaban el agua precisamente hasta estas tierras de aquí de la hacienda de Peñuelas. También los Belauzarán, esto es súper importante, los Belauzarán hicieron este templo, el templo de la hacienda, lo comenzaron a construir en 1847 y lo terminaron en 1852. Este templo, yo lo he corroborado con los templos que están dentro del centro histórico, está mucho más bonito que algunos que hay allí en el centro histórico. De ahí que en su momento fue un templo pero súper hermoso. Inclusive el día que lo inauguraron vino un obispo de Guadalajara, vino a inaugurarlo y se hizo una fiesta en grande con música, mucha gente. En el templo, en el interior del templo, enterraron a muchos de los propietarios que tuvo la hacienda. El templo tiene las tumbas de Felipe Nieto, de Obregón, que es el que hablaré un poquito más adelante. También está la tumba de Miguel Belauzarán, también está la tumba de la esposa de Miguel Belauzarán, llamada Juana Belauzarán, y está también algunas de las esposas Belauzarán de Felipe Nieto de Obregón, que era el hijo del gobernador de Aguascalientes. Felipe Nieto le compra la hacienda a Miguel Belauzarán, y Felipe Nieto lo que hizo es que creó la primera escuela aquí en la hacienda. Y esa escuela ya aparece en los libros de Raya en 1877. Es decir, y le pusieron el nombre precisamente de Felipe Nieto, de su creador. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que en ese tiempo nada más podían estudiar los hijos de mayordomos, de administradores. A los peones acasillados o los medieros no se les daba la oportunidad. Es decir, que la educación era elitista, nada más para determinadas personas. Felipe Nieto le dio también mucha prosperidad a la hacienda. Por ejemplo, en el tiempo de Felipe Nieto había algunas huertas productivas, como una que está acá en la huerta de la presa. Esa huerta se extendía más o menos como 2 kilómetros y había todo tipo de frutas, como las huertas que había, por ejemplo, en la ciudad de Aguascalientes. Había desde duraznos, higos, zapotes, peras, todo tipo de frutas. Y esas frutas, bueno, como todavía no había tren, esas frutas las trasladaban en carretas, jaladas por mulas, por caballos. La trasladaban a diferentes partes de la República, también aquí a la ciudad de Aguascalientes. El barrio de Triana, o del Encino, continuaba con su desarrollo. Abundaban las huertas y se consolidaba como el lugar de excelencia en aquellos tiempos. El barrio de Triana, como ya habíamos comentado, pues fue el primer asentamiento que tuvo Aguascalientes, además del presidio. La ciudad va creciendo también hacia el oriente, porque bueno, una de las razones de la fundación de Aguascalientes es un lugar donde haya agua, que es un líquido vital para que pueda existir un ser humano, un hombre, sino también los animales, ¿no? Y también los cultivos de la tierra. Una de las cuestiones del escudo del Estado es Bona terra, bona gens, agua clara, clarum ciel. ¿Y por qué es esto? Porque son los 4 principios que el rey Felipe II pedía para la fundación de las ciudades. Mucha gente dice, ay, sí, gente buena, ¿cuál gente buena? No es el sentido, es el que hace del lema el significado, sino que Felipe II decía que todos pueblos deberían de fundarse bajo estos 4 principios, que fuera un cielo claro, es decir, que fuera un lugar donde hubiera sol y donde el sol ayuda, desde luego, junto con el agua, pues a que haya cultivos. Bona terra, pues que sea una tierra fértil en donde se pueda cultivar. Agua clara, que tuviera las cualidades, esa agua, para que se pudiera también cultivar la tierra y que sirviera además como sustento a los pobladores. Y gente buena, es decir, que fuera gente que no tuviera taras, que no tuviera enfermedades, sino que fuera gente sana para que se pudiera poblar.
¿sí? O sea, que el sitio donde se fundara una ciudad pudiera ser poblado. Entonces, bueno, Triana empieza y entonces desde luego se va corriendo hacia lo que es los manantiales de Agua Caliente, ¿verdad? Que es lo que hoy conocemos como el barrio de la Salud. ¿Por qué? Bueno, pues entre más cerca se esté de donde se surte el agua, pues más pronto se llega, ¿no? Más beneficios se obtienen, ¿no? Entonces, digamos que la Salud es una continuación del barrio de Triana. De hecho, pues no hay a veces una delimitación exacta desde hasta dónde llega Triana y dónde comienza la Salud. Pero bueno, el barrio de la Salud es un barrio que se va formando consecuentemente del otro. Entonces ya tenemos el tercer barrio de la ciudad. El barrio de la Salud se compuso precisamente de los terrenos que les regalaron a Juan Hernández Dávalos y Hernán González Berrocal, que ellos fueron, ellos trabajaron para la Corona Real por los años de 1565. En pago a servicio les dieron caballería de tierra, y ahí es donde empieza aquí la gente poco a poquito a poblarse, porque aquí eran terrenos de mezquitera, de maguillera. Pues no había nada fundado. Entonces ya empiezan ahí los terrenos a repartirse y empiezan a formarse huertas con gente, por ejemplo, como el señor Cura Navarro, que fue el dueño del que viene siendo el restaurante de la Noria. Los Medinas, la Huerta Gámez, de aquí hubo, bueno, no sé quiénes fueron los dueños, pero todo lo que era la calle de la Luna, aquí la 3 de mayo perteneció a los Medranos. Todos esos terrenos eran grandes porciones de terrenos. Y ahí es donde empieza poco a poquito a forjarse, y estamos hablando de 1700 para acá, cuando ya empezó a poblarse aquí esto. Tengo entendido yo que antes que se empezara a forjar esto, es cuando nace el Panteón de la Salud, de 1760 para acá. Y es un panteoncito muy pequeño, porque como era Aguascalientes pequeño, y, había 3 panteones, que era el Panteón de San Marcos, el Panteón de Guadalupe y el Panteón de la Salud. Panteón de San Marcos y Guadalupe desaparece en el 1800 y tantos y queda el Panteón de la Salud, que ahorita muchísima gente no lo conoce porque no lo ubica, porque es un panteón muy chico, que pues parece como una casa, pero es el panteón más antiguo, y ahí empieza aquí lo de la Salud. ¿De qué se mantenía la gente que vivía, la poca gente que vive aquí? Pues se mantiene, ahora sí, del panteón, de las huertas, de lo que sembraban y todo eso. Ahí es donde la gente empieza poco a poquito sostenía de ahí se mantenía. Ya después empiezan con las ladrilleras de aquí de las canoas, y mucha gente, le dio mucho trabajo las ladrilleras a mucha gente, porque unos hacían ladrillo, otros quemaban, otros traían garruños, que aquí la calle Delicias, por aquí era pasada de grandes parvadas de burros cargados de garruño para coser el ladrillo, ¿sí? Y pues eso es lo que estuvo manteniendo aquí mucho tiempo aquí la Salud. En 1609, se dispuso que la villa se ajustara a una traza congruente. El poblado se formó a partir de una plaza de 84 metros por lado, en torno a la cual se encuentran los edificios principales, la iglesia al poniente, las casas de gobierno al sur, y en los solares cercanos, las casas de los conquistadores. Esto se hizo necesario debido al crecimiento irregular que se dio en los barrios de Triana, el entonces pueblo de indios de San Marcos, y en la Salud, como podemos constatar en el trazo de sus calles. ¿Cómo fue
la evolución en cuanto al desarrollo y a la actividad principal que se desarrollaba en esa época, bueno, los principales barrios o los más antiguos, la mayoría de ellos, sobre todo el de Triana y el de La Salud, contaban con huertos de gran extensión que se convertían al mismo tiempo en el motor para la economía de esa época y además en el punto de reunión de las personas que habitaban la zona. Por supuesto, estamos hablando de una extensión territorial de lo que ahora comprende la parte simplemente del centro. Y en las periferias, pues más bien es donde estaban los ríos o los lugares de las aguas termales, que por supuesto es una de las características principales de Aguascalientes, de ahí su nombre. El barrio de San Marcos surgió a principios del siglo XVII, cuando varios indios provenientes de pueblos como Nochistlán, Teocaltiche y Jalpa comenzaron a asentarse y construir sus viviendas a las orillas de la villa de Aguascalientes. Los primeros registros de la existencia de San Marcos datan de 1622 y no pasó mucho tiempo para que las autoridades lo reconocieran como un pueblo de indios y les otorgaran tierras comunales a sus habitantes. La iglesia fue levantada a iniciativa de Manuel Colón de Larreategui, quien ejerció como cura de la parroquia de 1733 a 1758. Para cubrir los costos de su construcción se recurrió tanto al trabajo de los indígenas del pueblo como a las limosnas del obispado, incluso a las donaciones del mismo párroco de Larreategui. Se concluyó en 1763 y el primer cura párroco fue el padre Mateo José de Arteaga. Después de consumada la independencia, el Congreso de Zacatecas, estado al que pertenecía Aguascalientes, dispuso que las tierras de las comunidades se repartieran en pequeñas parcelas individuales entre sus habitantes. A raíz de esta disposición, los indios de San Marcos decidieron vender y con esto, a partir de 1834, el pueblo desapareció como tal y terminó convirtiéndose en un barrio más de la ciudad. El barrio de Guadalupe se crea con personas avecindadas de otros estados que vinieron a fortalecer el desarrollo de la ciudad y que en su gran mayoría se dedicaban a la ganadería. Con posterioridad empieza a llegar gente a vivir a Aguascalientes que también se dedica pues al cultivo de las huertas, a la ganadería, y entonces bueno, pues nace también ya con posterioridad el barrio de Guadalupe, y digamos que este es el cuarto barrio que se forma en la ciudad. No digo que no hubiera población o habitantes ahí, pero un barrio se empieza a formar, digamos, o se consolida cuando existe una iglesia, cuando existe un mercado, cuando existe ya una asociación, digamos, o vecinos, más o menos un número considerable de vecinos, que entonces ya llega a ser considerada como un barrio. Y digamos que la iglesia de Guadalupe pues es, en términos cronológicos, posterior a la fundación de estos otros barrios. Desde luego que ya existía la iglesia de San Diego. Desde luego que, bueno, la primera fue la capillita de la catedral, o sea, no estamos hablando del barrio del centro de la ciudad, sino de todos los barrios de la periferia. El Santuario de Guadalupe es el segundo en importancia en la ciudad y fue edificado bajo los auspicios de un patronato que encabezó el padre Juan Manuel Tello y el licenciado Francisco Perea de Robles. El diseño y parte de la construcción del templo se debe al artista Felipe de Ureña, y los elementos que encuadran y decoran el portal central son considerados como una obra maestra del barroco mexicano. El barrio de Guadalupe está limitado en la zona norte por la calle Benjamín de la Mora, al sur por la calle Emiliano Zapata, al poniente
el límite es el Cementerio de la Cruz y la calle Doctor Pedro de Alba, y al oriente la calle Guadalupe Victoria. Al extremo poniente de este barrio se encuentran dos de los cementerios más tradicionales de la ciudad, el de Los Ángeles y el de la Cruz. Mención especial merece el Templo de San Diego, cuya construcción y forma de sus muros responden a características especiales. Uno de los primeros templos que se construyó en Aguascalientes fue el Templo de San Diego. Simplemente pues hay que ver su arquitectura, carece de torres. Lo que tiene son las espadañas. La espadaña es donde tenían las campanas, que es una arquitectura muy típica del norte de México, no así del sur. En el sur pues, parecían fortalezas verdaderamente. Si viaja uno hacia Oaxaca, todos esos lugares donde llegaron primeramente, todavía venían con aquel concepto medieval del castillo y de los muros muy altos. Aquí ya no nos alcanzaron tan altos, pero hay que observar, ¿verdad?, muy bien la arquitectura. Y el Templo de San Diego no tiene torres, tiene las espadañas, que es donde están las campanas. Originalmente San Diego fue construida por los carmelitas, sin embargo, esa orden abandona el templo y vienen en sustitución los franciscanos. Enfrente de la iglesia pues había un solar, que tal vez ese solar haya sido utilizado como un mercado ambulante. Una vez que empezó a desarrollarse el poblado principal de la Villa de la Asunción y sus barrios, se dio un evento nacional importante que promovió la creación de haciendas por todo el territorio. También una de las formas que la corona ideó para que se pudieran poblar las ciudades, y en el caso de Aguascalientes, bueno, pues fue la merced de tierras que le dieron a la familia Rincón Gallardo, o Gallardo Rincón, porque así era, que fue Ciénega de Mata. Ciénega de Mata fue una gran extensión de tierra, pero era la única forma en que se venían la gente a vivir acá al norte, porque bueno, si vamos digamos de León hacia el sur, pues vemos ya un paisaje muy diferente al de Aguascalientes. Por algo Peter Gerhardt le llamaba la frontera, ¿no? Aquí, porque aquí es, digamos, empieza como el paisaje ya semidesértico hacia el norte. Entonces, la gente no se quería venir a vivir al norte. De hecho, fue una de la problemática por la que pues, perdimos los estados que ahora pertenecen a Estados Unidos, Texas, Nuevo México y las Californias, porque había muy poca población. Pero bueno, el caso que nos ocupa es que se funda Ciénega de Mata, una hacienda enorme, pero que afortunadamente Ciénega de Mata como que fue la que detonó o la que ayudó o la que apoyó pues que tanto la ganadería, sobre todo la ganadería, se impulsara mucho en esta región.
Y es en el siglo XVIII, o sea, por los 1700, en que nacen muchas otras zonas ganaderas o estancias ganaderas o haciendas. Por ejemplo, bueno, pues tenemos Peñuelas, tenemos otras haciendas alrededor, por ejemplo, también el Soyatal, todas estas haciendas vienen a detonar precisamente por la fundación de Ciénega de Mata. Así como surgió la hacienda de Peñuelas en el siglo XVI, otras igual de importantes se fundaron durante los siglos XVII y XVIII. Recordemos que originalmente se crearon como fuertes o presidios donde descansaban los viajeros que transportaban metales preciosos, y también las carretas de las villas que transportaban alimentos para que no se vieran asediados por los indígenas salvajes de la región. Una de ellas es la hacienda de Cieneguilla, ubicada al suroeste del municipio de Aguascalientes. Los frailes de la Orden de la Compañía de Jesús formaron la hacienda hacia 1615 y contribuyeron a extender enormemente sus propiedades, dándole gran impulso, ya que en ese entonces los jesuitas eran los mejores administradores de haciendas. Hacia 1772, la hacienda de Cieneguilla figuraba ya entre las más importantes y extensas de la región. Contaba con abundantes recursos como maderas de mezquite, buenas tierras y además se criaban los mejores caballos de raza española. Adquirida por el conde de Regla, este intentó convertirla en una hacienda de reses bravas, introduciendo ganado español de exportación. En 1803, la vendió al conde Diego de Rull, quien la mantuvo como hacienda ganadera. Durante el Porfiriato, la hacienda de San José de Cieneguilla fue propiedad de don Miguel Ángel Rull, senador por Aguascalientes. El último dueño fue el ingeniero José Rivera Río. La capilla de Cieneguilla se construyó en 1751 por Fray Sebastián de Vergara, administrador jesuita de la hacienda. Aquí estamos en el casco de la hacienda de Cieneguilla, que es la hacienda que es muy antigüita. Esta hacienda, ya cuando me di yo cuenta de los dueños, era cuando que fueron también los padres jesuitas, que fueron los dueños de aquí, los que principiaron la obra, pues eso fue como en 1700 y tantos, no recuerdo yo eso, ¿verdad? Pero en esos años por ahí fue cuando hicieron el templo. Y después que había sobrado una parte de dinero, fue cuando formaron todo lo de adentro de la casa grande. Ahí fue cuando formaron todo eso. Entonces ya después, pues yo supe de unos Fernández que eran los segundos dueños. Y ya después ellos le vendieron a don José Rivera Ríos, que viene siendo hasta ahorita los dueños de la hacienda de Cieneguilla. Aquí, pues esto era la casa grande. Entonces abajo estaba el jardín. Era lo del jardín. Ahí por esa calle que entra ahí. Era el jardín, allí estaba muy bien arreglado. Después ya te echaron unos tejabanes, ahí hacían engordas de ganado. Y vivía mucha gente por esa calle y hasta abajo, hasta la puerta del río. Ya todo esto pues era puro agostadero, todo esto. Entonces aquí en los corrales que están aquí atrás, pues ahí era donde metían el ganado que los herraderos. Duraban semanas enteras llenos los corrales de ganado ahí, porque tenían mucho ganado, eran miles de ganado. Entonces ya alrededor era de puras casas. Aquí en esas trojas, mire, esas eran unas trojas
grandes que estaban ahí donde metían el maíz, metían frijol, ahí metían la cosecha. Aquí adentro de la hacienda, ahí también metían la cosecha para desgranar, para darle su ración a los peones. Entonces la gente vivía también alrededor por aquellas mezquitas que están allá, hasta una parte que le decimos ahí la cuadra. Y seguía toda esa cuadra que sale ahí, hasta donde era ya la entrada para entrar el camión. Y allí era la entrada para agarrar sobre el monte. Aquí decían que aquí también había un túnel. Bueno, aquí es un túnel, también una acequia que baja aquí por el callejoncito ese. Aquí es otro, de aquí. Pero decían que había otro túnel de aquí a unas lomas que están por allá, así, de la hacienda para allá. Porque a nosotros nos gustaba ir a jugar allá, pero pues ya nos íbamos en la noche, teníamos miedo, estábamos medianillos. Pero este canal también es un canal que viene de aquí principio, aquí luego, hasta salir hasta abajo a los bajíos también. Pero aquí no se vido que hayan hecho los agujeros como lo hicieron allá con nosotros. Aquí lo sacarían de un lado hasta otro. Se suman a las haciendas antes descritas dos más igual de importantes. Una de ellas, la de San Bartolo, construida a finales del siglo XVI, y la de la Cantera, conocida desde mediados del siglo XVII como San Nicolás Chapultepec. La hacienda de San Bartolo está situada a 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Aguascalientes. Fue probablemente construida a finales del siglo XVI. Posteriormente, en el siglo XIX, tuvo un auge económico y se convirtió en un emporio agrícola y ganadero, ya que si bien no contaba con una gran extensión, sí estaba bien administrada y reportaba notables ganancias a sus dueños. Durante el Porfiriato, tenía cerca de 8.000 hectáreas y albergaba a casi 1.000 personas. En el aspecto arquitectónico, la Casa Grande consta de una gran portada principal, a la que en el siglo XIX se le agregó la arcada ojival que llama la atención de propios y extraños. La Hacienda de la Cantera, que se ubica a 9 kilómetros al sureste de la ciudad de Aguascalientes, es conocida desde mediados del siglo XVII como San Nicolás Chapultepec. Fue heredada al presbítero Ignacio Rincón Gallardo a finales del siglo XVII. A mediados del siglo XIX, perteneció al coronel Francisco Flores Alatorre, esposo de Josefa Rincón Gallardo. Se consideraba una hacienda triguera y harinera, de buena producción y muy bien ubicada. Fue fraccionada por Francisco Flores Rincón Gallardo para pagar sus deudas, aunque conservó el casco de la hacienda, que a finales del siglo XIX fue a su vez vendida a Antonio Morfín Vargas por la viuda de Francisco Flores Rosas, y desde 1963 fue donada con sus 28 hectáreas restantes, de las casi 15.000 que la constituyeron en su origen, al padre Antonio Hernández Gallegos, para convertirla en orfanato. Actualmente funge como la ciudad de los niños, casa hogar de niños huérfanos y desamparados. Como punto intermedio en el camino de Zacatecas a Guadalajara, la villa de Aguascalientes jugó un importante papel en la vida económica de la Nueva Galicia durante la época colonial. Por muchos años, la villa se desarrolló en cordialidad. Aumentó la producción agrícola, la ganadería, la minería y el comercio, dentro de un clima de paz y armonía social entre sus pobladores. Para finales del siglo XVIII e inicios del XIX, en la Nueva España se había producido una de las crisis agrícolas más grandes de su historia, provocando una hambruna en la que murieron cerca de 300.000 personas. Entre 1808 y 1809, una gran sequía en el Bajío había reducido las cosechas. Llegado el año de 1810,
se suscitó un evento importante a nivel nacional, el levantamiento en contra de los opresores españoles que tenían dominado nuestro territorio. Como ya es sabido, este movimiento de independencia se originó en el municipio de Dolores, del estado de Guanajuato, encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, al frente de los independentistas. Iniciada la lucha, el país sufrió asaltos, hambre, fusilamientos y los enfrentamientos más agresivos, en donde muchos mexicanos derramaron su sangre para darnos libertad y soberanía. Tal es el caso de la Batalla del Puente de Calderón, del 17 de enero de 1811. Bastaron 6 horas para que el ejército realista diera cuenta de un mal organizado ejército rebelde. Tenemos aquí, por ejemplo, lo de la cabeza de águila, que es uno de los pasos en los que Miguel Hidalgo, después de la derrota del Puente de Calderón, llegó a esta región y tenemos aquí enfrente que hay una leyenda, unos datos de que se dice que inclusive durmió aquí a un lado del frente del banco que está aquí. También hay personajes importantes que participaron en este asunto. Tenemos el caso de José Pablo Calvillo, uno de los principales caudillos del movimiento de independencia en esta región, principalmente en Calvillo. Era sobrino del José Calvillo, dueño de la hacienda que donó los terrenos para la fundación. Este cura guerrillero participó, por ejemplo, en la batalla de Teúl, principalmente en la derrota de la región de los caudillos de la independencia. José Pablo Calvillo es uno de los pocos guerrilleros o gente que participó en la guerra de independencia que fueron indultados. Aquí Calvillo tenemos, pues se puede decir que el orgullo y la satisfacción de haber alojado aquí por una noche al señor cura Hidalgo. Cuando fue la derrota del Puente de Calderón en Jalisco, se vino por aquí por los cañones. Primeramente pasó la barranca de Oblatos, llegó al pueblo de Islahuacán del Río, luego pasó por Santa Rosa, bajó a Moyagua, luego a Juchipila, luego a Jalpa y luego subió por la hacienda de San Pedro, subió a la hacienda de La Luz y bajó por la presa de Lucerna y llegó aquí al Villo. Esto se vino por este lado porque aquí nació el señor cura José Pablo Calvillo, que anduvo en la Revolución y anduvo y en el Puente de Calderón le tocó la batalla esa. Y entonces él sabía esta ruta porque él estudió en Guadalajara. Iba y venía seguido y a caballo y sabía bien la ruta esta y por eso él se lo trajo para que él y un señor Simón de Lara, que era de San José de Gracia. Los dos se lo trajeron, lo condujeron por aquí, por este rumbo y aquí llegó un día por la tardecita. La gente, como había poca gente, de pronto se comunicaba que viene el cura Hidalgo, y se fueron a recibirlo aquí a la orilla del pueblo. Se vinieron acompañándolo y llegó a una de las casas aquí de un lado de la presidencia. Allí le dieron de cenar, allí durmió y otro día, no sabemos a qué horas, se levantó y ya salió rumbo a San José de Gracia, rumbo a la hacienda de Pabellón. El 19 de enero de 1811 fue el combate en Calderón. Allí iba don Esteban Simón. Para la realización de ese combate, don Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, tuvieron el acuerdo de que si ese combate lo ganaban, allí después determinarían el camino que seguirían en la lucha
En el acuerdo también dijeron que si les tocaba perder la batalla, se dispersaran cada quien como pudiera y se volverían a reunir para tomar acuerdos sobre la lucha en la hacienda de Pabellón. Pero por la mala suerte los venció Calleja. Entonces, como lo perdieron, de allí se dispersó don Miguel Hidalgo, de los demás se trasladó por el camino que consideró más corto a la hacienda, pero para eso, para esperar la fecha, que era, me parece, el 24 de enero, tuvo que demorar en San José, esperando allí el día señalado. Allí permaneció desde el día 19 de enero al 24, que en la madrugada se trasladó a la hacienda de Pabellón. Un 24 de enero de 1811 llegó a este espacio, a la Casa Grande de la antigua Hacienda de San Blas, ahora Museo de la Insurgencia, don Miguel Hidalgo y Costilla. Ellos venían derrotados de la batalla de Puente de Calderón y sus militares de carrera ya venían un poco molestos porque no seguían las estrategias que les sugería. Primero, bueno, cuando se dio la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que permitió ese saqueo y esa masacre que sucedió. Después estuvieron a las orillas de la Ciudad de México y ellos opinaban, Allende, Aldama, Basolo, Rayón, que era el momento de tomar la Ciudad de México, pero don Miguel Hidalgo y Costilla no lo quiso hacer. En Puente de Calderón, muy cerca de Guadalajara, en Zapotlanejo, se enfrentan a Calleja. Era totalmente desproporcionada los elementos, los soldados con que contaba Calleja y las fuerzas insurgentes. Se dice que eran alrededor de 95,000 las fuerzas insurgentes, 95,000 personas, y de Calleja eran 5,000 elementos. Aún así, por no seguir las estrategias militares recomendadas, es derrotado y aquí llegan totalmente devastados, se dice que aproximadamente con unos 5,000 elementos. Aquí es donde toma la decisión de relevarlo del mando de las fuerzas insurgentes, el cual pasa al generalísimo Allende. Aquí ya concretamente hablar de la historia de México y hablar de Miguel Hidalgo, pues aquí saldría sobrando porque se conoce bien. Lo que nos llama la atención y que también no es muy comprobable, pero es una tradición oral que tenemos, que sobre la calle Motolinía está un pozo que tiene una placa ahorita donde dice: aquí bebió agua don Miguel Hidalgo y su ejército, posiblemente. Un hecho destacable y que poco se conoce es que en el municipio de Jesús María también existió un personaje que participó en la lucha de independencia. El padre Calvillo estuvo aquí en esta parroquia y él tuvo una gran virtud. Vio en qué condiciones vivían los indígenas de Jesús María y le manda una carta al padre Miguel Hidalgo y le dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por la libertad. ¿Y qué creen que pasa? Que se lleva a un gran número de indígenas de Jesús María como flecheros a la guerra de independencia y está con él, con el padre Hidalgo, en la independencia, precisamente hasta la batalla de Calderón. Esto es importante porque el padre Calvillo es nombrado el confesor principal de las tropas insurgentes. Imagínense, un señor cura que estuvo aquí, que se lleva y está olvidado por la historia. Yo creo que en ese sentido se le tiene que dar un gran realce a este aspecto del padre Calvillo. Sí, efectivamente, después de que detienen al padre Hidalgo, que le quitan el mando y comienza una serie de guerras intestinas entre los mismos líderes de la independencia, el padre Calvillo renuncia e incluso pide amnistía al rey de puño y letra. Hay un documento donde viene de puño y letra donde él renuncia a sus ideas revolucionarias y a sus ideas independentistas y va y se recluye en el convento de los franciscanos de Guadalupe, Zacatecas, donde muere y de ahí está sepultado. Uno de los episodios de la independencia que es muy poco conocido, pero que sí tiene su importancia,
es que Rafael Iriarte, que se había unido a las fuerzas de Hidalgo, había sido comisionado para ir a ayudar a Hidalgo a Puente de Calderón. Sin embargo, nunca se presenta en Puente de Calderón y tal vez por eso pues es una de las razones por la que se pierden esa batalla los insurgentes. Posteriormente a esa batalla se viene Allende a esperar a Iriarte, que se supone que debería de ayudar a Hidalgo en Puente de Calderón, y como estaba en el Bajío, Allende viene a esperarlo aquí y nunca se presenta Rafael Iriarte, que era conocido como el Cabo Leyton. Inclusive Rafael Iriarte está en su biografía, digamos, la parte de su historia está en el libro del Caudillos de la Independencia, un libro muy antiguo que se escribe en el siglo XIX, pero que sí es reconocido como un personaje importante. Aquí lo curioso es que Rafael Iriarte en alguna parte de su vida había trabajado con Calleja en San Luis Potosí y había sido pues su ayudante en la hacienda que tenía Félix María Calleja en San Luis Potosí. Hay que recordar que él se casa con una potosina y tenía por ahí algunas propiedades. Entonces Rafael Iriarte conoce perfectamente la vida de Calleja. En ese ínter, entre por ahí cuando se realiza la batalla de Puente de Calderón, resulta que la esposa de Calleja viene hacia Aguascalientes para pasar una temporada, o pasar por Aguascalientes para ir a ver a algunos familiares. Rafael Iriarte se entera de eso y secuestra a la esposa de Calleja, pero entonces Calleja también secuestra a la esposa de Iriarte, del Cabo Leyton, o sea, se secuestran mutuamente a las esposas. Sucede que Hidalgo después pasa por Aguascalientes, se dice que llega a pernoctar allí a San José de Gracia, de allí pasan a la hacienda de San Blas de Pabellón, que está muy cerca, y es donde destituyen a Hidalgo del mando, ¿verdad? Siguen después hacia el norte y Rafael Iriarte también va con ellos, y posteriormente Rafael Iriarte es fusilado. Lo que es de suma importancia es la estancia de Ignacio Allende aquí en Aguascalientes. Se dice que estuvo durante 12 días y así lo avalan muchos escritos y de hecho el profesor Alejandro Topete del Valle hace un estudio sobre la estancia de Allende aquí durante 12 días, inclusive le toca el famoso estallido del Polvorín, que fue un 12 de diciembre, y le toca cuando estaba Allende aquí en Aguascalientes. Entonces, y lo confronta con otras fuentes y todas coinciden en que sí estuvo aquí Ignacio Allende, y esto es un hecho pues realmente muy poco conocido de esta etapa digamos, de la historia de Aguascalientes. En el siguiente capítulo hablaremos de los principales templos de la ciudad. La llegada del ferrocarril a Aguascalientes. Los antiguos baños de Ojo Caliente. Y esta historia continuará. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.